Sometimes we find ourselves in deep darkness where there's no light, a dark night of the soul, a depression, a grief, a confusion, maybe even a persecution that comes from the outside. And you don't see any way out, you don't see any light. A veces nos encontramos en una oscuridad completa, sin ni un rayo de luz. Y nos encontramos en esta oscuridad del alma. A veces tenemos que caminar por un luto, una depresión. A veces es persecución que viene de afuera, pruebas, enfermedades. Y no vemos ni un rayo de luz. Y es ahí cuando necesitamos fe en la oscuridad. And it's in those moments that you need faith in the darkness. Dilo conmigo, fe en la oscuridad. Say that with me, faith in the darkness. Varias veces en mi vida he pasado por estos momentos, momentos de oscuridad, de desesperación, cuando no vi ni una salida. Many times in my life, I've had these dark nights of the soul, desperation, where I didn't see any way out. Dark, dark times. I remember my brother Sam. I prayed for Sam over and over and over. We had so much prayer and fasting for my brother. My brother had multiple sclerosis, and he battled multiple sclerosis for 6-7 years, ended up in a nursing home, and I would visit him in the nursing home and sit there. He couldn't take care of himself. Sometimes I wasn't sure if he knew what I was saying. And I would just sit and read the Bible, read other books, pray with him, sing with him. Those were dark, dark times. Why, God? Why aren't you healing my brother? What's going on here? Why is it so dark? Yo me acuerdo una noche triste, sin luz, cuando mi hermano tenía esclerosis múltiple. 7 años peleando contra esta enfermedad. Y Dios no lo sanó. Oramos y oramos y ayunamos por años y años y años. Y Dios no quiso sanarlo y terminó en un nursing home. Y yo lo visitaba ahí leyendo la Biblia, leyendo varios libros, a veces cantaba. Y yo tenía muchas preguntas para Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Mi hermano es un hombre piadoso. Mi hermano está lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo sanas? Oscuridad. Dark nights of the soul. Well, in the book of Isaiah, there's 4 places in Isaiah where it talks about where they have what we call the servant songs, or songs of the servant. Some people call them songs of the suffering servant, where it references Jesus the Messiah 4 times in Isaiah. And these songs pop up in various chapters in Isaiah, Isaiah 42, Isaiah 49, Isaiah 50, and then half of Isaiah 52 and 53. You have these songs that talk about the suffering Messiah. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, encontramos varios cantos del siervo, que son cantos que hablan de Cristo Jesús, el Mesías. Algunos los llaman cantos del siervo sufriente. Y estos cantos aparecen en los capítulos 42, 49, 50 y la mitad del 52 y del 53 de Isaías, cantos que hablan de Cristo. Y en el capítulo 50, los versículos 4 a 9 hablan de Cristo, cantos del siervo, otro canto del siervo, Cristo el Mesías. Y luego en el 10 viene un versículo muy interesante. So Isaiah 50 is one of those that has between verses 4 and 9, one of the songs of the suffering servant, talks about Jesus. And then we run right into verse 10, and this is really interesting. El versículo 10 dice, ¿quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? Y sabemos que su siervo es Jesús. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y obedece la voz de su siervo? ¿Quiénes aquí temen a Dios y obedecen a su siervo, a la voz de su siervo? ¿Algunos? Luego dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios.
Es un mensaje para los que están caminando en la oscuridad y no ven ni un rayo de luz. Dice, aunque camine en la oscuridad y sin un rayo de luz, que confíe en el nombre del Señor y dependa de su Dios. So here it is, Isaiah 50 verse 10. Who among you fears the Lord and obeys the Lord, the word of his servant? Let the one who walks in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on their God. So how many of you fear the Lord and obey the word of his servant Jesus? Well, hopefully many of you, right? Then it says, let those people walk in the dark, who have no light, trust in the name of the Lord and rely on their God. Aquí Isaías está hablando de fe en la oscuridad. Aunque no vemos ninguna salida, aunque estamos en oscuridad completa, aunque no vemos la solución, aunque estamos confundidos y a veces hasta enojados con Dios, la Biblia dice que los que temen a Dios y escuchan su palabra, confían en Él. Confían en el nombre del Señor. So what Isaiah here says in verse 10 is, if you fear the Lord and you listen to the word of his servant Jesus, if you walk in darkness and you see no way out and you're hopeless and sometimes confused and many times maybe angry with God and you don't understand what's going on around you, it's complete darkness, it says let those people trust in the name of the Lord and rely on their God. This is talking about faith in the darkness. Faith in the darkness. Lo hemos visto en las vidas de muchos héroes bíblicos. David a veces andaba en la oscuridad, en la confusión. Andaba de luto. We see this in many heroes in the Bible. David walked in the darkness, walked in confusion, many times went through times of grief and disappointment. Lo vemos en la vida del héroe Job, totalmente enfermo, todos sus hijos muertos, todo su dinero desaparecido, sin luz, en la oscuridad, pero como quiera confió en el nombre del Señor. We see this in the life of Job. Job is sick. Body is completely taken out. His children are all dead. All of his money is gone. He's sitting in the darkness with no ray of light, and still he trusted in the name of the Lord. He trusted in the name of the Lord. Hablando de este mismo siervo sufriente en la cruz, Cristo Jesús en la cruz, solito, con el peso de todos los pecados del mundo, y Dios lo corta de su presencia, y escuchamos las palabras de Cristo gritando, mi Padre, ¿por qué me has desamparado en oscuridad? We see it in Jesus, the same suffering servant that Isaiah talks about on the cross, carrying the weight of your sin and all the pain of his crucifixion as he is all alone and cut off from God's presence, and he screams, my God, why have you forsaken me? Alone and in the dark. Pero él siguió confiando en Dios. But he continued to trust in God, his Father. Fe en la oscuridad. Nosotros podemos seguir confiando en Dios aunque no entendemos lo que está haciendo. A lo mejor aunque Él hace unas cosas que no entendemos, hasta cuando Él permite cosas y decimos, pero ¿por qué? Aún en la oscuridad podemos confiar en el nombre del Señor. In the dark, you can still believe, you can still have faith. When Jesus does things you don't understand, when he permits things you don't understand, when life doesn't turn out like you thought, you can still believe and have faith in the dark. Y luego en el 11 habla de otros, los que no confían en Dios. Dice, pero ustedes que encienden fuegos y preparan antorchas encendidas, caminen a la luz de su propio fuego y las antorchas que han encendido. Esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos.
Los que caminan en la luz de su propio fuego. Los que prenden sus propias antorchas. ¿Hay esperanza para ellos? No. Look at the destiny of those that don't trust in the Lord. In verse 11, he says, Isaiah says, but now, all you who light fires and provide yourselves with flaming torches, go walk in the light of your fires and of the torches you have set ablaze. This is what you shall receive from my hand. You will lie down in torment. You go make your own fires, you light your own torches, you trust in yourself, and you'll end up in torment. Ustedes que confían en sus propias antorchas, que andan en la luz de sus propios fuegos, ustedes van a terminar atormentados. You people that light your own fires and have your own source of light, you will end up in torment. No, pues yo he confiado en Dios, pero ya ha llegado esta oscuridad. Estoy experimentando una noche del alma, una oscuridad del alma. Voy a prender mi propia antorcha. Voy a caminar en la luz de mi propio fuego. Yo sé qué hacer. I've tried to rely on God. I've tried to have faith in Jesus. But now that I'm experiencing a night of the soul, a dark night of the soul, now that I'm in darkness and I see no ray of light, I'm going to light my own torch. I'm going to walk in the light of my own fire. I'm going to rely on myself. What's your destiny? Torment. El que confía en sí mismo, ¿cuál es su destino? Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos prender nuestras propias antorchas. Va a terminar en desastre. If you light your own torches and follow the light of your own fire, it's going to end up in disaster. Well, I know better. I know how to get myself out of this. I'm going to do it my way. Remember Frank Sinatra? I did it my way. It's a beautiful melody, but it's garbage. ¿Se acuerdan de Sinatra? A mi manera. O sea, es una melodía muy bonita, pero su filosofía termina en desastre. A mi manera. Tú tienes la propia solución en tus manos, sin Dios y sin fe en Dios. Va a terminar en desastre. I have counseled people many times, and they're going to do something silly. And I've showed them, look, you know that this is against the Word of God, right? What you're going to do is against the Word of God. It doesn't line up with the Bible. And they said, I know, but God hasn't answered me, so I'm going to do it my way. He aconsejado varias gentes y les he explicado del camino que han escogido va en contra de la palabra de Dios. Les he dicho, mira, tú sabes de lo que vas a hacer, va en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Y me han dicho, ya sé, pero como Cristo no me ha dado la solución, yo lo voy a hacer a mi manera. A mi manera. Y casi siempre termina en su propia destrucción. It almost always ends up in their own destruction. Because when you walk in the darkness, you still trust in the Lord. Porque cuando caminas en la oscuridad, como quiera, y sin embargo, tienes que confiar en el Señor. Porque Él sabe mejor. Él sabe lo que está haciendo. El salmista dice, aunque ande en el valle de la sombra de qué, no temeré mal alguno, porque estás conmigo. The psalmist says, even if I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. No dice, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, voy a escoger mi propio camino. Yo lo voy a hacer a mi manera. He doesn't say, even though I walk through the valley of the shadow of death, I'm going to do it my way. I'm going to pick my own path. He says, I fear no evil because you are with me. You are with me. Fe en la oscuridad. Faith in the darkness. Pero la oscuridad no es para siempre. Cristo no nos va a dejar en la oscuridad, but the darkness isn't forever. Jesus isn't going to let us sit in darkness forever. Voy a terminar con uno
de los versículos más bonitos son las palabras de Cristo en Juan 8:12. Y dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Listen to what Jesus says in John 8:12. Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have light of life. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Tenemos a Cristo con nosotros. Aunque no lo podemos ver, aunque a veces ni podemos ver ni un rayo de luz, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Jesus is always with us. Even when you can't see the light and you can't see that He's there and He's silent sometimes, He's still there. Aunque guarda silencio a veces, Cristo todavía está ahí. Confía en Cristo. Confía en el siervo sufriente. Confía en el Mesías, Cristo Jesús, que murió por ti. Trust in Jesus. Trust in the suffering servant. Trust in that Jesus Christ who died on the cross for you, who will never leave you, who will never forsake you. Even when you sit in the darkness, you can have faith in Him. You can have faith in Him. Cristo está contigo. No te desesperes. Algunos dicen, ya no puedo más. Ya no puedo más. Sí puedes. Porque Cristo está contigo. Some people say, I just can't take anymore. I can't take anymore. Well, yes, you can. Because Jesus is with you. It's not just you. Jesus is with you. Even if you're in the darkness. Even if you're in the darkness. One day, all the darkness will be gone. One day, all our sadness will be gone. One day, all our confusion will be gone. One day, all the pain and all the suffering and all the things that you're experiencing now are going to be gone. And we'll see Jesus as He is. And we will be in His presence where there's no sorrow and there's no suffering and there's no dying and there are no tears. One day. One day. But that day isn't today. Today, you have to carry your cross. Today, there's suffering. Today there's sickness. Today there's dying. Today sometimes there's darkness. But Jesus is with you and it's not forever. Un día va a llegar el momento en que ya no hay oscuridad. Ya no hay sufrimiento. Ya no hay enfermedad. Ya no hay muerte. Ya no hay lágrimas. Vamos a estar en la presencia de Cristo Jesús felices para siempre. Pero todavía no ha llegado ese día. Todavía tenemos que sufrir. Todavía estamos en un mundo caído. Todavía tenemos que cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Todavía nos toca sufrimientos. Mi papá muchas veces, era uno de sus dichos, dijo, allá en el cielo no vamos a tener el privilegio de sufrir para Cristo. Allá en el cielo no vamos a tener el privilegio de cargar nuestra cruz. Allá no, aquí sí. Y a veces nos toca momentos de oscuridad y momentos difíciles. My dad used to say that in heaven, we will not have the privilege of suffering for Jesus like we do here. We will not have the privilege of carrying our cross. We won't have the privilege of carrying each other's burdens. But you have that today. You have that privilege. You can be joyful and faith-filled in the darkness. Puedes tener gozo y fe en la oscuridad. Y no es para siempre, and it's not forever. Listen, if that's you, if you're in the darkness and there's no light, call on Jesus. Say, Jesus, I believe. I still believe. I'm still trusting you. Si eres tú, si estás en la oscuridad, clama a Cristo. Dile, Cristo, todavía creo en ti. Todavía confío en ti. Aunque estoy rodeado de oscuridad, todavía confío en ti. Even if I'm surrounded by darkness, I still believe. I still believe in you. My faith is strong, even in the dark. Vamos a estar de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu siervo Isaías,
por sus palabras tan poderosas aquí en Isaías 50, Señor, que aunque estamos en medio de la oscuridad, todavía confiamos en Jesucristo, nuestro Mesías. Todavía tenemos la presencia de Cristo Jesús. Lord, we thank you for Isaiah's beautiful words here in Isaiah 50, that even if we walk in the darkness, even if we're surrounded by darkness with no light, we can still believe, we can still trust in you. Oh, Señor, aumenta nuestra fe en esta mañana. Aumenta nuestra fe. Increase our faith. And we pray this in the strong name of Jesus. Amen. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, pues en su amor Él me guardará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que esta semana las promesas del Señor sean fieles en tu vida.